Bienvenidos en esta hora. Gusto de nuevo saludarles. Y gusto en que, aunque sea por este medio, vernos y hablar los unos con los otros. Agradecemos al Señor cada día que nos da, que podemos saludarles. Y si no nos vemos en persona, pero nos estamos viendo a través de este medio. Dios los bendiga mucho. Es mi oración. Hemos estado estudiando a través de estas semanas sobre la verdad de Dios, sobre el carácter del hombre. Empezando hoy estaremos estudiando la verdad de Dios sobre el éxito. La verdad de Dios sobre el éxito. Y estaremos usando la misma cita que se encuentra en Santiago, el capítulo 4, del 1 al 8, que nos habla la palabra del Señor de que nosotros como creyentes no debemos de ser de doble ánimo, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ese verso que estudiamos nos dice Santiago que somos adúlteros y adúlteras porque nos hemos hecho amigos del mundo, y nos dice que no sabes que es esa enemistad con Dios. Es hermoso nosotros en este día poder mirar que la iglesia como cuerpo de Jesús ha perdido sus principios. Hemos mirado las mentiras del maligno que nos dice a nosotros que esas convicciones básicas no son necesarias. ¿Qué es una convicción? Es un principio de la palabra de Dios que preferimos mejor morir que negarla. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si el mundo no lo cree, ese es un problema personal. El problema en los días de hoy es que la iglesia ha perdido sus principios, la gente ha perdido sus principios y el mundo en sí ha perdido esos principios fundamentales que nos hace humanos, que nos distingue de toda otra clase de cosas que Dios creó sobre este mundo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros que somos de doble ánimo, y yo uso la palabra nosotros siempre porque me incluyo en todo, porque de ahí nos sacó el Señor. Dice Santiago que hemos llevado por las olas, vamos y venemos, no somos estables, dice, en ninguno de nuestros caminos. El maligno, si usted se recuerda, es la primera mentira que nos dijo, es que el hombre básicamente es bueno, las circunstancias no le ayudan, pero él quiere ser bueno. ¿Qué es lo que trata el enemigo de hacer? La meta de él es que no pasemos por la cruz. Si se recuerda usted las multitudes de gente que vinieron a Jesús, y en ese día el Señor quiso distinguir un grupo del otro, y cuando se reunieron les dijo, la razón por la cual ustedes me siguen es porque están viendo milagros y les estoy dando de comer. Pero a hoy, dijo el Señor, todo aquel que viene a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso es lo que el enemigo en el día de hoy está mintiendo, que la cruz no es necesaria. Que tantos están peleando en el día de nosotros querer quitar la cruz porque es ofensa. Se ofenden cuando ven la cruz. Pero nosotros como humanos básicamente somos pecadores, nacimos en pecado y hemos escogido pecar. Esta palabra que es la Escritura nos da una solución gloriosa y nos dice, tienes que nacer de nuevo. La segunda mentira continúa encima de la primera. Decíamos que la ciencia define la verdad, la educación enseña la verdad, la filosofía interpreta la verdad, la psicología aplica la verdad y la historia afirma la verdad. Para nosotros, esa es una mentira.
Y la razón por la cual no hay una verdad sólida en el día de hoy, porque ellos están enseñando eso. La tercera, que el hombre puede hacer lo que él proponga su mente hacer. Que si le pone ganas puede hacer lo que él quiere. ¿Qué nos está enseñando esa mentira? Que yo y tú, porque él ha descretado el poder de Dios, yo y tú podemos reemplazar la fe en Dios en nuestra propia fuerza. Que yo y tú podemos hacer lo que queremos, nos motivamos a nosotros mismos, nos determinamos a nosotros mismos en vez de tener una fe que depende 100% de Dios y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Este segundo grupo de mentiras que el enemigo enseña en el día de hoy, que somos básicamente buenos, que nosotros por nuestra propia autoridad controlamos nuestro propio futuro. La palabra del Señor nos enseña, porque si el enemigo enseña que no importa lo que creas, excepto que estés creyendo en algo, esa es una mentira. La palabra del Señor nos dice, y es bien clara esta palabra, nos dice que una eternidad existe. Que si nosotros creemos en esa eternidad, mientras nosotros la creemos está bien. Pero el enemigo de nuestras almas nos dice en el día de hoy, vive la vida a lo máximo. ¿Por qué? Porque es todo lo que hay. Solamente vamos a vivir una vez, dice. Dale gusto a la vida, dale gusto a la carne, dale gusto a los ojos. Mi querido hermano y amigo, la verdad es que viene un día que nos dice que yo y tú estaremos en la eternidad, pero aquí en la tierra se escoge eternidad con Dios o eternidad en el infierno. Esa es una palabra segurísima, que nadie la puede cambiar, aunque el maligno eche mentiras de todas clases. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Hay un factor principal en esto para nosotros en el día de hoy. Cuando oímos todas esas mentiras, debemos de preguntarnos, ¿pero qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer con Él? Ahora empezamos nuestra lección sobre esa misma tercera mentira. Y esta tercera mentira nos dice que la libertad que hoy tú tenemos incluye libertad de religión, pero también libertad de la religión, o libertad de obedecer al Dios vivo, al Creador de todas las cosas. En otras palabras, la libertad de escoger no nos enseña que significa escoger obedecer a Dios o no obedecerlo. ¿Qué es lo correcto? ¿Ignorar la presencia de un Dios vivo? ¿Cómo llegamos aquí? Pues desde el principio lo hemos mirado. Cuando el enemigo fue al jardín, le dice a Eva, tú puedes escoger. Dios dijo que no comieras de ahí, pero está en ti. Eva no tenía dónde escoger, tenía solamente un reto. Y el reto que tenía encima de ella, Eva, era que ella tenía que ignorar la voz de un extranjero que vino al jardín.
Ella debía de obedecer a aquel que le dijo, de este árbol no comerás. La meta del maligno en el día de nosotros es descreditar la justicia de Dios, que demanda juicio de Dios. El mundo ha pintado un retrato de Dios como el hombre que está arriba, y lo pintan como un anciano que en realidad ya está fastidiado y irritado con la gente de la tierra, que cualquier cosa que hace la gente, a Dios le fastidia. En el día de nosotros, mi querido hermano y amigo, es que hemos cometido un error grandísimo. Hemos visto la paciencia de Dios como si fuera una debilidad de Dios. No es así. La palabra de Dios dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan a conocerlo. Hemos cometido ese error, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, si va conmigo al capítulo 19 del libro de Éxodos, tenemos ahí algo glorioso y quiero que lo escuchemos, pero que lo escuchemos muy bien. Véase lo que dice. Es ese verso glorioso. 5 y 6. Éxodos 19, versos 5 y 6. Y dice así: ahora pues, dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El verso 6 dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si oyeres y te dieres prisa a escuchar su voz, entonces yo y tú vendremos a ser un pueblo especial, una nación escogida de Dios. Para nosotros en el día de hoy, la llave es obedecer. Si obedecemos, lo tenemos todo. Yo creciendo en mi hogar, con mi mamá y mi papá y mis hermanos, yo solamente tenía una voz en la cual tenía que escuchar, y era la voz de mi dad. Si él me decía, para las 10 tienes que estar aquí, a las 10 yo estaba, poquito antes. Mis amigos decían, no, que esto y que mira, que te mandan y que le digo, mira, con mi dad yo no tengo todo. Piensen lo que piensen ustedes, a mí no me interesa, porque solo una voz voy a escuchar, porque esa voz es la que a mí me saca de apuros, me ayuda y tengo todo lo que yo anhelo. Porque cuando el maligno dice que podemos escoger, no nos dice Dios aquí en su palabra que tenemos una alternativa aparte de Él. No, es una mentira. Porque si lo hacemos así, tenemos una consecuencia y la consecuencia es eterna. Fíjate lo que dice Juan, el capítulo 8, 32 y el verso 36. Y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la que está escrita en su palabra. El verso 36. Por eso, si el Hijo del Hombre os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Ahora, ¿qué es verdad? Pregunta, puedo seguir con otra. ¿Qué es libertad? Déjeme definirle. Libertad es tener la habilidad
de moverme libremente para donde yo quiera ir y escoger bajo la voluntad de Dios y cómo lo define Él en su palabra. ¿Sí me entendió? Yo he andado en todas partes del mundo, pero jamás apartarme de lo que Él ha escrito en su palabra. Nosotros, al ser libres, es que tenemos esa libertad de obedecer. Obedecer. A mí se me dio esa oportunidad, obedecer a mi papá, obedecer a mis amigos o a mis novios. Pero nomás había uno que tenía consecuencias, era con mi papá. Qué importante que nosotros tomemos eso en mente. ¿Cuántas películas ha mirado usted recientemente? Y no son muchas, que hablan un poquito de la iglesia, pero cada vez que ponen un pastor en esas iglesias, lo ponen a un hombre chaparrito que no tiene carácter, que no tiene espina rosada. En la palabra del Señor nos enseña todo lo distinto. He escuchado en el día de hoy que las personas de 50 años para abajo, ya ellos crecieron más allá de una necesidad de ir a la iglesia. El mensaje de Jesucristo era bueno para aquellos días, quizás solamente para nosotros que crecimos en los 50, en los 60, en los 70, que pasamos los 80, que pasamos los 90, pero que ahora estamos viviendo en el 2000. La necesidad es más grande que nunca de la iglesia. Pero la iglesia ha dejado sus principios fundamentales de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, pero predicar algo que estamos viviendo, predicar algo que dice que cambia los corazones Jesús, y nadie más lo puede hacer excepto Él. ¿Se recuerda usted, mi querido hermano y amigo, cuando nosotros como congregación y yo con mis hijos nos sentábamos ahí en las bancas y cantábamos firmes y adelantes, huésped de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve? What an awesome thing. Hay un canto moderno que más o menos va como eso y se llama La Iglesia Triunfante. Dios siempre tiene un pueblo. Deja que la iglesia sea la iglesia y que el pueblo se regocije. Deje que el himno se oiga, que se oiga un himno de victoria, porque la iglesia está viva y está sana. No se dejen engañar, mis queridos hermanos, porque si usted lee conmigo ahí en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, ahí en el verso 18, despuesito que Elías había derrotado a los Baales, que había visto fuego descender del cielo, Jezabel se dio cuenta que había matado a los 450 profetas de Baal, y ella dijo que lo que él había hecho con los Baales, ella iba a hacer con él. Y Elías huyó, va y se mete en una cueva, y ahí está triste, escondido, porque le van a quitar la vida. Y cuando Dios se acerca a él, le dice: ¿qué haces aquí? Oh, mi Señor, dice Elías, ya no queda nadie de la iglesia ya no cuenta en estos días. Le dice el Señor: es que no has visto la lista de la membresía. Le dice el Señor a Elías: mira, dice, hay 7,000 rodillas que no se han inclinado a besar los pies de los Baales.
o de Baal. Nos desanimamos y nos sentimos que en realidad la iglesia ya no cuenta en los días de hoy. Ya no es necesario ir a la iglesia. Ya no es necesario enseñarle a nuestros hijos. Oigan, mis hijos, como mis nietos, han crecido bajo coros hermosos. Oh, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Cristo nos ama. ¿Por qué? Porque dice su palabra. Creo que nosotros necesitamos recordar de nuevo esos principios fundamentales que hacen que una iglesia esté viva. Yo no estoy hablando de emoción o de ruido. Estoy hablando donde la palabra del Señor se predica tal como está escrita. Que sin Cristo no hay esperanza. Si el Señor se tarda en venir, la próxima semana quiero que veamos algo glorioso. ¿Qué es lo que le trae felicidad al hombre? Porque el enemigo nos ha engañado que si tenemos cantidad de dinero y si tenemos un palacio donde vivir, eso significa que Dios está conmigo o que yo estoy bien con Dios. Pero mi amigo y mi hermano, véase la alternativa que tenemos hoy. Véase, en noviembre, si el Señor nos permite llegar, va a haber una elección de presidente en esta nación. Véase la alternativa. Uno que niega todo lo que tiene que ver con la ley y la orden, que están de acuerdo en el aborto y eliminar policías y eliminar un montón de cosas. O a uno que ha motivado a la iglesia y que el maligno los ha engañado en pensar algo distinto. No se vaya por lo que yo digo, porque en realidad usted vota por el que quiere, pero debe de votar sabiendo las consecuencias que nos vienen si no escuchamos la voz de Dios. Una alternativa. Vamos como iglesia, como cuerpo corporal de Cristo, ir en contra de este mundo con Dios, o irnos a enfrentar el mundo por nosotros mismos. La historia ya nos contó el fracaso de eso. El mundo está mal, es maligno, está totalmente perverso, porque todo lo que era bueno ayer es malo hoy. Y todos los principios que teníamos de moralidad que han detenido naciones juntas, todo eso se están deshaciendo de él. Y ahora nos dicen que en realidad a lo mejor eso no cuenta. Déjenme decirles si cuenta. Yo y usted tenemos que permanecernos de pie firmes en contra de toda mentira de este mundo, y no permitan que el mundo los meta al molde de ellos. Somos un pueblo santo, separado, consagrado para servir a Dios. Pero qué difícil es distinguir uno del otro. ¿Qué nos ha pasado, mi querido hermano y amigo? Hemos creído en la mentira y nos han metido al molde del mundo y ya somos peor que ellos. Porque ellos no tienen esperanza. Nosotros hemos perdido la esperanza. La historia nos ha contado eso. Yo y usted no vamos solo. ¿Qué tantas personas en el día de hoy tienen temor poner una bandera o un sign del presidente Trump? Porque tienen miedo a la consecuencia. ¿Qué les van a hacer los vecinos? ¿Qué les van a hacer? Déjame decirte, si tú hoy, este momento, no te paras firme, lo que viene, culpa tuya va a ser. Es mejor morir de pie que morir retardado, fracasado,
Porque cuando necesitaba yo estar de pie, no lo estuve. Hoy necesita el cristiano ponerse, como dicen por ahí, sus moños, es decir, en esto creo yo. Y si por eso tengo que morir, por eso me puso el Señor aquí, porque yo no voy a ser el primero, ni tampoco voy a ser el último. What do you stand for? ¿El mal o el bien? Yo aprendí de mis tías, aprendí de mis tíos, aprendí de mis papás, aprendí a través de toda una vida. Porque yo le doy gracias a Dios que tuve tremendos ejemplos. ¿Qué voy a hacer yo o qué va a hacer usted si descuidara una salvación tan grande? Le costó la vida al Hijo de Dios para que yo pudiera estar en sus hogares o donde usted me esté viendo en esta hora. No se disguste con el mensajero, sino piense en él, porque es mejor obedecer a Dios. Porque yo y tú aquí vamos nomás de pasada. Abraham tenía suficiente cantidad de dinero. Cuando le preguntaron, ¿por qué no te haces una casota por acá, brother, por acá? Dijo, bueno, yo soy peregrino, voy de pasada nada más. Yo y tú vamos de pasada, mi hermano. Todo lo que tenemos aquí se va a quedar. Y de eso estaremos hablando si el Señor nos permite. ¿Qué nos hace felices a mí y a ti? Piénsalo bien. Mi deseo es que sirvamos a Dios de todo corazón. El maligno es mentiroso y Jesús lo nombró padre de mentira porque es mentiroso desde el principio. Y cuando habla mentiras, habla de él mismo. Que esta hora mi Dios los bendiga y me los fortalezca. Y que usted piense, por una razón nos tiene todavía el Señor aquí. ¿Por qué no oramos? Padre glorioso, en esta hora, a cada uno de mis hermanos, Señor, y amigos y parientes que están viendo el programa, que tú, Señor, hables de una manera gloriosa a cada uno de nuestras vidas y que hagamos una decisión, Señor. Yo he dejado el mundo para servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Si hay algún enfermo, Señor, sánalo. Sánalo, Señor, aquellos que están en hospitales, como los que están, Señor, en los hogares. Por todos aquellos ancianos, Señor, que están en esos lugares de júbilo. Cuídalos, protégelos, Padre. Y a ti daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.